Los jurados encontramos por unanimidad: 1. Al acusado Francisco Javier Almeida, culpable de haber realizado actos sexuales con el menor, siendo estos actos de extrema gravedad. 2. Culpable de haber dado muerte intencionadamente al menor. Tras más de una semana de juicio, se conoce ya el veredicto del jurado popular que determina que Francisco Javier Almeida es culpable. Abusó del pequeño Alex para más tarde estrangularlo brutalmente y acabar con su vida. El menor no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. En los próximos días el juez hará pública la pena. Es la tercera condena para Almeida por delitos similares. Muy buenas noches, pues ya lo acaban de escuchar. El jurado popular, tras su deliberación, ha considerado a Francisco Javier Almeida, acusado del crimen del niño Alex de 9 años en Lardero, culpable de haber agredido sexualmente al menor y posteriormente asesinarle en el interior de su domicilio. Desde luego que hablamos de una de las noticias más importantes de lo que llevamos de este 2023 aquí en nuestra comunidad. Y además el Partido Popular de La Rioja ganaría las elecciones en La Rioja con el 41,6% de los votos y una horquilla de 15-16 escaños de los 33 que conforman el Parlamento Regional, según se desprende de la encuesta realizada por Sigma 2 a 1.300 riojanos del 14 al 23 de marzo. Según la misma, dada a conocer este jueves por el Partido Popular, otorga la victoria a la candidatura liderada por Gonzalo Capellán. Una Rioja donde la calidad de vida de sus vecinos sea mejor y para el programa. Y el gobierno de La Rioja, liderado por la socialista Concha Andreu, ha opinado sobre la gestación subrogada. La presidenta Concha Andreu considera que alquilar un vientre de una mujer para gestar una criatura que se va a vender está prohibido en nuestro país. Por su parte, la titular de Igualdad, su socia de gobierno, opina lo siguiente. No deben recurrir a este tipo de sistemas, técnicas de reproducción asistida humana. Hay otras formas de cumplir ese deseo que no derecho de ser padre o de ser madre. Y donar sangre sigue siendo una de esas tareas obligatorias que no debemos olvidar. Se acercan las fiestas de Semana Santa y ahora la donación es más necesaria que nunca. El objetivo, como digo, es hacer ese llamamiento porque más de 100 pacientes van a necesitar más de 200 transfusiones durante estos días. Y es momento ahora de avanzarles la actualidad deportiva y por eso tengo aquí conmigo en el plató a mi compañero Roberto Adrián. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Adrián. ¿Qué tenemos hoy? Pues no sé si los riojanos estarán muy contentos, tú seguro que sí, por la victoria del Elche, ¿no? En el día de ayer. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar en este caso de la derrota del Grafo Metal ante el Elche en un partido disputado en el Palacio de los Deportes, donde el conjunto riojano perdió, en este caso, como decimos, ante el conjunto ilicitano por un marcador de 23-31. Un resultado que no afecta a la clasificación, pero que obviamente tendrá que tener muy en cuenta el Grafo Metal de cara a los dos partidos que restan para llegar al final de la competición liguera. Como avanzábamos, el jurado popular, tras su deliberación, ha considerado a Francisco Javier Almeida, acusado del crimen del niño Alex de 9 años en Lardero, culpable de haber agredido sexualmente al menor y posteriormente asesinarle en el interior de su domicilio. Además, el jurado ha visto probado que Alex no tuvo la posibilidad de defenderse durante los hechos, así como la extrema violencia con la que actuó el acusado. Por su parte, el fiscal y la acusación particular han pedido la prisión permanente revisable. El juez ha dado la oportunidad a Almeida a un último turno de palabra que ha declinado. Carlos Pérez. Francisco Javier Almeida, el asesino de Lardero, es culpable, y así lo ha determinado el jurado popular, culpable de haber abusado del pequeño Alex para más tarde provocar su muerte de manera violenta. El menor no tuvo posibilidad alguna de defenderse. De esta manera termina uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. En los próximos días el juez hará pública la pena. Es la tercera condena por delitos similares para Almeida. Los jurados encontramos por unanimidad: 1. Al acusado Francisco Javier Almeida, culpable de haber realizado actos sexuales con el menor, siendo estos actos de extrema gravedad. 2.
culpable de haber dado muerte intencionadamente al menor. Cualquiera de ellas daría lugar a la imposición de la pena de prisión permanente revisable, en cuyo contenido nos ratificamos de manera unívoca y sin posibilidad de alternativa. Además, en nuestro caso, pedimos el pago de la responsabilidad civil solicitada en nuestro escrito de conclusiones, en el que solicitábamos 1 millón de euros para cada progenitor, en atención a las lesiones, a las secuelas permanentes y severas y al daño moral muy grave causado a ambos progenitores. Voy a darle el derecho a la última palabra al acusado, si quiere algo que manifestar. No, muy bien. Y tras 2 meses acelerando, la inflación se ha frenado en este mes de marzo, situándose al 3,3% según el dato adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del nivel más bajo en año y medio. La comparativa con el mismo mes del año pasado, cuando la energía se disparaba por el comienzo de la guerra, ayuda a moderar los precios con fuerza, pero sin embargo, la inflación subyacente se mantiene todavía elevada en el 7,5%, lo que supone una décima menos. Vemos que están siendo muy positivas, favorables, que ha bajado el IPC al 3,3%, el mejor dato desde hace año y medio. Por lo tanto, vemos que es un dato muy positivo. Ahora vemos el crecimiento de la economía, ya cerramos el año pasado con un 5,5% de crecimiento, vemos este año que la previsión es el 2% de crecimiento, pero vemos que es muy favorable, por lo tanto, la expectativa puede ser incluso mejor de lo esperado. Y la presidenta del Gobierno de La Rioja y secretaria general del Partido Socialista Regional, Concha Andreu, ha asegurado en el día de hoy que ante la gestación subrogada hay poco que decir, aunque, como ha matizado, alquilar un vientre de una mujer para gestar una criatura que se va a vender está prohibido en España. En esta línea ha hablado también su socia de Gobierno de Podemos, la consejera de Igualdad, Raquel Romero. Escuchen. El vientre de alquilar un vientre de una mujer para gestar una criatura que se va a vender, está prohibido en España. Y el Gobierno de La Rioja opina lo mismo. La gestación subrogada no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Superior de Justicia, es una ilegalidad, es una explotación de las mujeres y de las criaturas que vienen al mundo en esas condiciones. En España es ilegal. Y yo abogo porque no se produzca en ninguna parte del mundo y que las personas en España sepan que no deben hacerlo, que no deben recurrir a este tipo de sistemas, técnicas de reproducción asistida humana. Hay otras formas de cumplir ese deseo que no derecho de ser padre o de ser madre. Desde luego tajantes las dos. Seguimos con la consejera de Igualdad porque también ha respondido a las acusaciones del Partido Popular de despilfarrar 15.000 euros en el catering del segundo Congreso de Violencia Sexual de la conocida ley del solo sí es sí. Raquel Romero ha afirmado que le parecen unas cifras adecuadas. Me parece adecuado para un congreso que reunió a casi 300 personas de todo el Estado para tratar temas tan importantes. Recordemos, por ejemplo, en este verano que hubo una polémica o una alerta social, por ejemplo, sobre la sumisión química, y fueron temas, por ejemplo, que tratamos en este congreso, y creo que al Partido Popular todo gasto que se base en la igualdad de los hombres y las mujeres, la lucha contra la trata y la lucha contra las explotaciones sexuales, pues es mucho dinero. Es más, no se había gastado ni un euro hasta que entramos en el Gobierno de coalición en la lucha contra la trata de las mujeres en La Rioja. Y la propia Romero también ha anunciado que no se va a presentar a las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo. Ha defendido su gestión frente a la campaña, ha dicho, de acoso y derribo a la que se ha sometido a ella y también a su consejería en esta legislatura. Desde el minuto cero comenzaron una campaña de acoso y derribo para que la consejería y esta consejera que os habla se rindiera y dimitiera. Hemos visto cómo intentaban por todos los medios, desde muchos medios y con muchos medios, tumbar el primer gobierno progresista en 24 años en La Rioja. Yo ya no me presento a las elecciones, así que creo que aquí el mayor problema siempre ha sido no poder dar una respuesta unánime para defender principios como la igualdad, como la participación o como la Agenda 2030.
Y en la mañana de hoy también ha presentado la Estrategia Regional La Rioja 2030. Romero ha asegurado que los 17 objetivos que la conforman consolidan la igualdad y solidaridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. La Estrategia La Rioja 2030 ha sido presentada con positivismo entre los allí presentes. Una agenda que cuenta con todos, dentro y fuera de la comunidad. Es una hoja de ruta muy positiva para que La Rioja sea una región más solidaria con el mundo, pero también entre los riojanos y riojanas. La consejera de Igualdad ha destacado que esta Agenda 2030 ya no tiene esa concepción en la que los países más privilegiados mandaban sobre aquellos que estaban en vías de desarrollo, sino que implica a todos. Las políticas de igualdad, las políticas de solidaridad, hay que bajarlas a la realidad. No se puede tener libertad si no se tiene igualdad. Estos son algunos de los ejes centrales sobre los que giran los 17 objetivos de la Agenda 2030. Igualdad, reto demográfico, es uno de los ejes en los que hemos trabajado. Hemos trabajado también en la consolidación de las estrategias de sostenibilidad. Las empresas también formarán parte de esta Agenda 2030. Queremos que la empresa desarrolle también sus estrategias de sostenibilidad, sus estrategias de desarrollo sostenible y de responsabilidad corporativa. Por último, Raquel Romero ha recordado que en el Pleno de abril del Parlamento de La Rioja se va a aprobar la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres. En materia de salud, el Hospital de Calahorra ha aumentado en los últimos 4 años su cartera de servicios, su plantilla en más de 60 profesionales, además de también mejorar su equipamiento. Parte de las mejoras incorporadas en el Hospital de Calahorra tienen que ver con el incremento de su presupuesto. Ha supuesto un incremento del 44%. Se ha pasado un presupuesto de 32,5 millones que había en el año 2019 a un presupuesto de 46,8 millones. Además de un hito, la integración de sus trabajadores en el Servicio Riojano de Salud. 200 han presentado su solicitud. Ya estamos en el final de ese proceso de integración y que ya está abierta la convocatoria para que ese proceso de estatutarización voluntaria de los profesionales en el SERIS ya está en marcha, ya es una realidad. Es más, ya tenemos unas cuantas solicitudes. Una plantilla que ha aumentado en más de 60 profesionales y que se incrementará en un segundo proceso de selección. 12 plazas, yo creo que de 10 especialidades, lo que está convocado. Todo esto ha permitido aumentar la cartera de servicios, las técnicas y los medios, como esta torre de cirugía laparoscópica 4K. En cirugía, la nueva torre de laparoscopia que permite utilizar la técnica de indocianina verde y con lo cual podemos afrontar técnicas pues, más complejas y más interesantes para nuestros pacientes. Un hospital que, según su gerente, es reconocido por los pacientes por el trato de sus profesionales y que por 4º año consecutivo ha recibido el premio Top 20 a la excelencia por su gestión, además de ser seleccionado junto a otros 6 para poner en marcha un proyecto para implementar buenas prácticas en la mejora del cuidado del paciente. Y en el capítulo de sucesos, investigan a 2 empleados por ver pornografía infantil en el trabajo. Se trata de 2 varones de 68 y 55 años de edad, de origen español y dominicano, sin antecedentes penales, con domicilio en Logroño. Ante este tipo de comportamientos, la policía alerta que si es testigo o tiene constancia de la existencia de hechos criminales en los que se consuma, posean o se distribuyan archivos pedófilos por un usuario, no ponga en conocimiento del autor su intención de denunciarlo, ya que los archivos digitales o los propios dispositivos informáticos pueden ser fácilmente destruidos o eliminados, eliminando de esta manera cualquier forma de constatar el hecho. Seguimos hablando de sucesos. La Guardia Civil en La Rioja, en el marco del plan contra el robo en viviendas, ha detenido a una persona e investigado a otra, esas 2 que estaban viendo en imágenes, como presuntas autoras de 4 robos con fuerza, 2 de ellos en grado de tentativa y otro de daños cometidos en casas de campo ubicadas en las localidades de Alberite, Isla Llana y Sorzano. Los detenidos son esos 2 hombres que están viendo, de 22 y 43 años, vecinos de Logroño. Accedían al interior de las casas de campo a altas horas de la madrugada mediante el forzamiento de las vallas perimetrales, rejas, persianas o puertas para sustraer dinero en efectivo y herramientas de alto valor y de fácil salida en el mercado negro a precios muy inferiores a la realidad.
Seguimos con más asuntos. La visita de la presidenta del CSIC a La Rioja no solo ha servido para ver ICVV y la bodega institucional, sino que también se han repasado las inversiones y actuaciones que prevé el proyecto estratégico Eno-Región en el ámbito del conocimiento. Tenemos 149 centros en España, de los cuales 124 son centros de investigación. En La Rioja tenemos uno que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque es un centro de referencia y el único centro de referencia a nivel nacional en esta investigación. Nos estamos empeñando mucho en ser un organismo que hace transferencia, ¿no? Que quiere tener un impacto en la sociedad en la que trabaja, en las empresas, en la sociedad, en términos también incluso de divulgación científica y de cultura científica, en las empresas para hacer transferencia de conocimiento. Agradecemos este apoyo para los laboratorios y equipamiento que ya mencionaba la presidenta, que tienen que ver con el análisis sensorial, el insectario, nuestro hotel de insectos que pondremos en marcha en los próximos meses, y el laboratorio de ADN antiguo. Seguimos en el medio rural y es que La Rioja moderniza 18.000 hectáreas de regadío con fondos europeos. Se trata de unas 18.000 hectáreas, como decimos, de regadío en los márgenes derecha e izquierda del Najerilla, que contarán con un presupuesto superior a los 24 millones de euros canalizados a través del PERTE agroalimentario. La actuación en el margen izquierdo del Najerilla tiene una inversión prevista de 19,2 millones de euros y en el margen derecha de unos 5,5. Para las comunidades de regantes del margen derecha e izquierda del Najerilla, la firma de estos convenios que están viendo es histórica. La Rioja va a recibir casi 36 millones de euros más los 10 que se van a incrementar para toda la modificación de los proyectos y el encarecimiento de las materias primas. Bueno, pues 10 millones más, como bien ha dicho Isabel. Bueno, pues va a suponer que vamos a recibir aproximadamente casi un 10% de los fondos destinados a modernizar regadíos. Un 10. Cuando nosotros, La Rioja, representamos el 0,7. Y durante la reunión bilateral mantenida a principios de esta semana, la coordinadora de COA reclamó al Ministerio de Agricultura que dispusiera de forma urgente de un paquete de ayudas para activar la destilación de crisis en el sector vitivinícola. Allí nos dijeron que ya tenían aprobada una vendimia en verde con 15 millones de euros, les dijimos que era claramente insuficiente, nos dijeron que podían aportar más dinero. Y también le hablamos de una destilación de crisis, como quiere hacer Francia. Nos dijeron que ahora mismo no hay un reglamento, habría que aprobarlo, no se puede destilar ahora mismo ni en Europa ni en ningún país miembro, pero que lo iban a intentar. Entonces yo pregunté por La Rioja que si iban a pagar por encima de costes de producción, a lo cual me dijeron que no, que iba a ser un pago lineal, con lo cual claramente nos perjudica a La Rioja porque aquí hacemos vinos de calidad y los costes de producción son más altos. Y bajo el nombre Crea Empleo, el Gobierno regional ha organizado la primera feria de orientación, empleo y emprendimiento como un punto de encuentro para las personas en búsqueda activa de empleo, estudiantes, empresas, entidades y profesionales de los servicios de orientación, empleo y también formación, al que ha acudido, como han visto, la presidenta de La Rioja para el empleo del Gobierno de La Rioja. Esa versatilidad que ponemos a disposición en la formación desde el Gobierno de La Rioja es la que os puede preparar a todos y a todas que estáis o bien buscando un primer empleo o pensando en qué estudiar para tener un empleo. Es la primera comunidad autónoma que efectivamente ha puesto en marcha físicamente el centro de orientación. Os ofrece fundamentalmente a las personas desempleadas y cada vez más a las personas activas, y sobre todo también a la pequeña y mediana empresa de este país, que sois los que queréis empleo. Este tipo de ferias yo creo que es una forma de acercarnos a esos candidatos que están buscando y que a veces nos cuesta mucho encontrar a las empresas. Ahora tenemos una ausencia real de mano de obra, que no hace falta que sea cualificada, lo que demandamos es una cuestión de una actitud a aprender, la formación la hacemos interna. Somos de FP básica de primer curso y estamos aquí para aprender un poco sobre la realidad virtual.
Y el Partido Popular de La Rioja ganaría las elecciones de la comunidad con el 41,6% de los votos y una horquilla de 15-16 escaños de los 33 que conforman el Parlamento Regional, según se desprende de la encuesta realizada por Sigma 2. Esta encuesta, dada a conocer en el día de hoy por el Partido Popular, otorga la victoria a la candidatura liderada por Gonzalo Capellán. Esta gana más de 8 puntos en intención de voto y 4 escaños con respecto a los resultados cosechados por el Partido Popular en 2019, situándose a un paso de la mayoría absoluta. Y un ex del Partido Popular, como es Alberto Bretón, ha sido designado por La Rioja como candidato a la alcaldía de Logroño, y a Sonsoles Soriano, cabeza de lista a la presidencia del Gobierno de La Rioja, según ha decidido el Comité Ejecutivo de la nueva formación política. Y a nivel nacional, el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha tomado posesión en el día de hoy como nuevo miembro del Consejo de Estado en un acto que ha estado presidido por el ministro Félix Bolaños. Tras 2 décadas como presidente de La Rioja y 3 años como vicepresidente del Senado, Pedro Sanz comienza una nueva etapa política en el Consejo de Estado. Supone para mí un honor, orgullo, la palabra que cada uno quiera expresar, de lo que es estar en una alta institución. Se trata del máximo órgano consultivo del Gobierno de España y está basado en la excelencia jurídica a la hora de emitir dictámenes, mociones o informes. Desde luego, los objetivos que fija el Gobierno y también que fija la acción legislativa del Gobierno en las Cortes Generales, creo que es necesario para ese éxito que haya un asesoramiento que sea impecable técnicamente. La visión del Estado autonómico en el contexto nacional, pues yo creo que es una experiencia positiva desde lo que es el servicio público y lo que es la construcción del Estado autonómico. El riojano ha aprovechado la toma de posesión para hacer un llamamiento al consenso entre las fuerzas políticas. Para evitar que esta deriva nos lleve a enfrentamientos entre territorios y ciudadanos. Una reflexión que considera necesaria para garantizar los principios constitucionales de igualdad, lealtad y no discriminación. Tiene que haberlo, porque lo que no podemos hacer es ir por un camino en el que podamos generar discriminación o desigualdad entre territorios y entre ciudadanos. Junto a él han sido nombrados consejeros electivos María Elena Valenciano, Javier Losada y Juan Carlos Aparicio. Y en cuanto a la previsión del tiempo, para mañana viernes nos esperan intervalos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas. En cuanto a las temperaturas, serán mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas que irán en ligero descenso. Vientos del oeste o noroeste con rachas fuertes o muy fuertes en la zona de la Ibérica, que amainarán sobre todo por la noche. Y con la información meteorológica despedimos este informativo. Ahora se quedan con mi compañero Roberto Adrián en la información deportiva. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Comenzamos el repaso a la información deportiva y lo hacemos hablando del Grafometal, porque el equipo de Juanjo González perdió anoche un partido clave, o no tan clave en este caso, ante el Elche por 23-31. Un encuentro que servirá sobre todo para, esperemos, reforzar la moral en cuanto a juego, sobre todo si nos centramos en la primera parte, para un equipo logroñés que se la jugará de aquí a final de temporada en las 2 últimas fechas del campeonato liguero. Continuamos hablando de fútbol y nos centramos ya en segunda red, porque esta mañana se ha hecho oficial, por lo menos es el comunicado que nos ha llegado a las 7 de La Rioja, el cese de Jonathan Di Giosia, el técnico gallego que estaba entrenando al Racing Rioja. Finalmente no continuará la temporada y eso sí, su sustituto será Fernando Fuertes, un viejo conocido ya de la hinchada logroñesa, que eso sí tendrá que afrontar con toda la prudencia del mundo el duelo clave y la final ante el Beasain. Y terminamos hablando de baloncesto, lo hacemos con el clavijo y sobre todo con el partido importante que tendrá que afrontar el equipo de Genaro Díaz
este próximo fin de semana ante el Zamora. Para ello, lo están viendo en pantalla, tendrán altas y bajas. Berni García es la gran novedad y sobre todo una de las gratas novedades y bueno, que cuenta a favor en este caso el conjunto logroñés, aunque no podrá contar en este caso, es el lado negativo, con Demian Blasco, que sufre un esguince en su tobillo que le permanecerá alejado de las pistas durante unas semanas. Y con el clavijo nos despedimos. La información volverá a esta casa mañana a partir de las 2:30 de la tarde, aquí de la mano de nuestra compañera Esther Bazo. Que pasen una feliz noche.